Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano y pues obligado a tratar el conflicto postelectoral que lejos de haber disminuido después del conteo distrital que reconfirma los porcentajes de votación para cada uno de los candidatos presidenciales después de haber abierto más del 60% de los paquetes electorales. Bueno, pues eso no fue suficiente, ha ido creciendo y ahora hay una impugnación fuerte a todo el proceso electoral por parte de la coalición Movimiento Progresista. Este fin de semana se calentaron todavía más las cosas porque se llevó a cabo la Convención Nacional antiimposición, por supuesto. Peña Nieto, a pesar de que las 300 organizaciones que dicen haber participado en esta convención se dicen apartidarias, bueno, pues ahí hay organizaciones claramente asociadas con algunos partidos políticos en este país y desde luego claramente asociadas en contra de el Partido Revolución Institucional y de su candidato Enrique Peña Nieto. Han dado a conocer a la opinión pública una serie de acciones como parte del conflicto electoral que van por la vía, digamos, no por la vía de la impugnación legal, sino por la vía de la movilización social, que va desde la última, le comento, que sería impedir que Enrique Peña Nieto tomara posesión el 1 de diciembre en caso de que el tribunal le diera la declaración de validez a las elecciones, hasta una serie de movilizaciones, paros estudiantiles y marchas por todas las ciudades de este país y muy especialmente en la capital. Así que tendremos las dos vías paralelas, la jurídica que está llevando el equipo de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento social. ¿Qué consecuencias puede tener este movimiento social? Porque es fácil sacar a la gente a la calle, más difícil después es contenerla, es el tema de discusión en este primer plano. Hay la tesis de que no es suficiente con las impugnaciones en el orden legal y de que para que éstas avancen y procedan o puedan llegar a buen puerto desde la perspectiva de los impugnadores, mantener una presión social lo más alta que se pueda. Esto está en varios articulistas, en varios comentaristas que están a favor de las impugnaciones, pero dicen estas nunca han sido suficientes. Si en 2006 no se hubieran hecho estas movilizaciones, no hubiéramos tenido algunas cosas y ahora tenemos nuevas normas y hay que tratar de que estas se apliquen con amplitud y por tanto sí nos espera, como ya anuncia María Amparo, un tanto pesimistamente, pero yo creo que no hay otra interpretación posible, una serie de movilizaciones que nos van a hacer algún daño al tránsito, a la vida normal, la van a sacar de quicio. Yo no tendría ningún inconveniente en que hubiera una movilización de los electores del observador. De hecho, no lo tengo. De hecho, estoy esperando el Plan Nacional de Defensa de la Democracia que anunció el observador el jueves pasado. El momento que anunciaba la impugnación decía la próxima semana, es decir, esta que empieza a correr hoy o ayer, finalmente, bueno, pues nos diga qué es lo que piensa hacer. Lo que sí veo que es, digamos, un problema serio para la izquierda y para el movimiento del López Obrador es que los radicales de la política y muchos capturadores de renta ya tomaron como la primera línea a la hora de empezar con las protestas, porque, bueno, finalmente si vemos la constitución del movimiento este fin de semana, que es Movimiento contra la Imposición, ellos al tribunal les importa un pepino. Una buena parte de lo que hicieron público es, vamos a hacer movilizaciones el día de las Olimpiadas, y la van a hacer en Televisa, como si los Juegos Olímpicos fueran un asunto político. Están planeando una huelga estudiantil en algún momento, digamos, entre el septiembre y octubre, ¿no? Luego, movilizaciones para el 15 y 16 de septiembre. Todavía no sabemos qué va a decir el tribunal, pero en todo caso tendría que ser el 6 de septiembre. Las movilizaciones son para el 15 y 16, además de la del 1 de diciembre, con lo cual ya están anticipando de manera muy clara que bueno, pues no se va a, digamos, a nulificar el triunfo, a invalidar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Pero a mí me parece increíble que teniendo 15 millones de votantes o poco más Andrés Manuel López Obrador, estos grupos radicales, y doy tres, los atencos, la CENTE, dice, si un movimiento que efectivamente está, digamos, defendiendo la no evaluación
se convierte ni más ni menos que en tu punta de defensa, al igual que el ESME, que está, bueno, pues detrás de la captura de renta. Yo entiendo que los del ESME estén enojados porque les tumbaron 30,000 millones de pesos al año, que era lo que recibían como subsidio, pero que eso se convierta en la punta de lanza de la defensa de la democracia, yo digo que la democracia está en muy malas manos. Aprovecho para decir que el 132 queda completamente diluido, triturado ante la vanguardia o el liderazgo de estas fuerzas en este movimiento. Sí, aunque llevan la bandera del 132 por la credibilidad y legitimidad que lograron antes de la elección propiamente. Ahorita para mí ese capital se está desperdiciando porque el movimiento quedará ubicado como el brazo obradorista, estudiantil del obradorismo, digamos, ¿no? El brazo estudiantil. Para su agenda posterior en relación con otros temas, pues habrán perdido probablemente la credibilidad y el apoyo del conjunto de la sociedad que hubieran podido tener. Pero en fin, esa fue su apuesta y ahí está. Yo diría lo siguiente, desde luego que cuando uno ve a esos grupos, a esas movilizaciones, y lees por otro lado a los obradoristas cuando escriben sus artículos evaluando la elección, es que están convencidos que fue una elección como en el 88. Es decir, en esta perspectiva no ha pasado nada desde el 88 hasta acá. Todo lo que se ha invertido en términos no solamente de dinero, sino de construcción institucional, de reformas legales, en las que ha participado el PRD. Desde el 94 el PRD está participando en todas las reformas electorales, pero luego pues, sabemos que cuando pierde, pues entonces empieza a descalificar la propia ley o le exige a las autoridades que hagan cosas distintas de lo que la ley les permite. Y si no lo hacen, entonces ya también descalifican al árbitro como vendido, como que tiene candidato. En realidad la izquierda ha estado presente en esas reformas y sin embargo uno ve y dices, pues es el 88 para ellos. Por lo tanto, si están convencidos como están que es el 88, pues salen, protestan, etcétera, hacen lo que haya que hacer, porque para ellos es totalmente un fraude del tamaño y del tenor que tuvo el 88 para casi todos los mexicanos en ese momento, y como si no hubiera pasado nada. No importa que no haya los elementos, porque en el 88 por todos lados había boletas semiquemadas o quemadas, en parte, cruzadas por Cuauhtémoc Cárdenas y estaban por todos lados. Ahora eso se sustituye con la imaginación. Entonces puede presentar López Obrador 2 boletas, como presentó el jueves, 2 boletas cruzadas por el PRI, para que entonces uno pueda decir, claro, son la punta del iceberg de las millones de boletas que seguramente se introdujeron ilícitamente, o con argumentos como los de la compra del voto son 5 millones de votos, ¿no?, que se compraron, pero no se pueden demostrar porque se acusa a los priistas de ser tramposos, cosa que todo el mundo dice, bueno, por su larga historia. No es difícil imaginar a los priistas tratando de comprar el voto, pero dices, pero se les acusa de tramposos y no de tontos, es decir, no van a dejar rastro, saben cómo hacerlo. Entonces, con 1 o 2 videos que te presenten de efectivamente intentos de compra de voto, tú ya puedes dar por válidos los 5 millones. Esos, digo, 1 o 2 videos que se presentan o el tapiz de tarjeta Soriana, ¿sí?, de toda una pared tapizada. Esas cosas ya las vimos también en el 2006, vaya, un cúmulo de supuestas pruebas de compra del voto o de manipulación del voto y que no funcionó y que llevó al desconocimiento por esa parte del PRD, entonces no era Movimiento Progresista, al desconocimiento de las elecciones del 2006 y a la investidura de presidente legítimo de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando ustedes se acordarán, ahorita que dices tú de los videos, que salió diciendo que en tal casilla de Jalisco había una representante del PRD que no validaba los resultados y ella misma salió a decir, esto es un invento. O sea, está repitiéndose en ese sentido la historia del 2006, pero me preocupa una cosa, decías, Leonardo, que este movimiento antiimposición se le ha adelantado a López Obrador porque esta semana que comienza ahora, él dijo que anunciaría su plan de defensa de la democracia, pero yo no creo que estén desvinculadas las dos cosas. Yo creo que Andrés Manuel está también con todo y liderando todo. No es un movimiento, digamos, espontáneo, autónomo, que no haya tenido ligas durante el proceso electoral y mucho antes del proceso electoral con Enrique Peña, con Andrés Manuel López Obrador. La dirección política la lleva López Obrador, La ¿no? sigue llevando López Obrador y en ese sentido tiene una responsabilidad, ¿sí?, de hacer una movilización que, como toda movilización, sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos dónde acaba
y, bueno, pues son grupos que conocemos su actuación fuera de las Pero a ver, instituciones. López Obrador ha dicho un montón de cosas que son ciertas, que hay clientelismo, que hay compra del voto y tiene muchísima razón en Muchísimo. impugnar muchísimas cosas. Hasta ahí vamos bien. Él dice, Estamos yo de voy a acuerdo. impugnar y voy a anunciar un plan. Entonces yo espero que anuncie su plan. Veo que el fin de semana se le cuelan y la avanzadilla del movimiento de protesta son estos grupos que son políticos profesionales que tienen su propia agenda, insisto, la CENTE, Pero no los se le Atenco cuelan, ¿no? y el O sea, ESME. Bueno, pues se adelantan. Lo que hicieron es un pero tú no madruguete. crees que con una bendición de Andrés Manuel, eso es lo que yo plantearía. Pero más allá de lo que yo crea o no crea, aquí estamos esperando el Plan Nacional del López Obrador esta semana y lo que hicieron estos señores fue adueñarse de la iniciativa y de paso engullirse a los estudiantes del 132. Cuando los radicales efectivamente toman la vanguardia del movimiento, pues ciertamente las posibilidades de que este prospere, pues se complican. Pero bueno, yo es lo que estoy viendo ahora y me reservo el que López Obrador haga pública la carta y nos diga cuál es su plan de resistencia. Pues yo veo que en un primer momento López Obrador se había inclinado por hacer impugnaciones legales a las que Jurídicas, tiene sí. todo el derecho, y así fueron dichas. Pero este es un segundo momento en el que vuelve a aparecer el fantasma de la toma de reforma, planteado en otros términos y en las circunstancias Así actuales, es. por esta reunión que hubo el fin de semana, en donde se plantearon ya movilizaciones que van dirigidas a una serie de instituciones muy precisas que están apuntadas, ¿verdad? A las televisoras, al PRI, etcétera, y al IFE y al tribunal. De tal Congreso. Y manera al que ahora Congreso, también van a tomar el Congreso, Pauli. también el Congreso y van a movilizarse, según dicen, en todas las instalaciones que Televisa tenga en el país. En fin, es una enorme cantidad. Van a boicotar a Soriana. En fin, y se trata ya de un movimiento mucho más amplio que el de la toma de 40 días de reformas, porque están hablándose de mucho más de 40 días. Estamos yéndonos hasta, creo que hasta octubre, ¿no? El 2 de octubre tienen planeada Hasta el 1 de diciembre, hasta la hasta toma el de 1 de posesión. diciembre, que van a bloquear el Congreso y van a impedir. Es decir, estamos hablando ya de una segunda parte que se había quedado como cohibida en las primeras intervenciones, ¿no? Pero a López Obrador le conviene que haya este movimiento, desde luego, porque a diferencia del 2006, ahora puede decir, aunque nosotros no lo creamos, puede decir, pues es un movimiento autónomo de organizaciones, yo no tengo que ver directamente con ellos, yo no los estoy instando, ellos son los que pues, no están aceptando la imposición y se movilizan por sí mismos, porque entonces puede desviar un poco el costo político electoral de estas mismas movilizaciones. En 2006 le costó, y tan le costó que ahora no pudo ganar en esta elección. Se le separaron varios electores independientes de lo que ocurrió en 2006, la toma de protesta como presidente legítimo, etcétera, que le hizo perder seriedad frente a muchos electores que incluso habían votado por él. Y ahora pues él puede decir, bueno, toda esta parte de la movilización callejera no soy yo directamente, son estos grupos que están inconformes Se les mee por el la evidente gente. fraude que ellos simplemente lo están valorando. Entonces eso les sirve, aunque muchos no creamos que no haya un vínculo orgánico entre los dos movimientos. Pero no se trata, que yo quiero insistir en el punto, no se trata nada más de si yo creo que están vinculados o nosotros no creamos que no están vinculados estos dos movimientos. Si Andrés Manuel López Obrador no salió hoy o no sale mañana a decir, oigan señores, momento, nosotros estamos persiguiendo Pues la puede vía decir que los voy a jurídica, calmar. quiere Aquí está mi decir mano que los franca. está avalando. Está avalando esas acciones que Yo, son sí, finalmente sí. en defensa. Si me lo preguntas, intuyo que eso va a ocurrir. Ok. Pero por la secuencia de los acontecimientos, todavía tiene tiempo de decir, mis aliados de viaje, mi avanzadilla ¿No no son son ellos? los señores que están Bueno. pidiendo la restauración de luz y fuerza, los que quieren que no haya evaluación de profesores. Es decir, yo creo que tiene mejores aliados de viaje y ojalá se lo piense mejor. Es simplemente por la secuencia de acontecimientos. Tienes razón, ya lo veremos si es que no los Ocurre. avala, si es que se deslinda de ellos. Por lo pronto, lo que sí vemos en este país es que no estamos en un escenario de normalidad democrática. Aquí lo dejamos, pero seguimos en el siguiente bloque. Vamos a hablar sobre la posible Impugnaciones. nulidad de las elecciones. Bien, pues ahora vamos a tratar el tema legal, sobre todo de las impugnaciones que están corriendo el curso en estos días. El jueves pasado, el
la coalición que apoyó a don Andrés Manuel López Obrador, presentó un recurso para pedir la invalidez, que sean invalidadas las elecciones presidenciales de 2012. ¿En qué se funda esta invalidación? En un principio de justicia constitucional, según los expertos dicen. Este principio implica que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la facultad de interpretar la Constitución, es un tribunal constitucional en materia electoral con una sola excepción, la que señala el 105, que le da el derecho de entrar al tratamiento de la inconstitucionalidad de las leyes a la Suprema Corte. Pero todo lo demás en materia electoral, en materia de normas constitucionales previstas en lo electoral, le tocan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta justicia electoral es no solo una garantía de defensa de los derechos fundamentales, sino una manera de interpretación de si se violaron el conjunto de los principios y los valores que están inscritos en el 41 constitucional, es decir, que no hubo una elección auténtica, legítima, con certeza, etcétera. Y esto es lo que funda la primera impugnación, la más grande, que es más del orden cualitativo que cuantitativo, aunque tienen que medirse también cuestiones de tipo cuantitativo, como las de Monex o las de Soriana, etcétera, que se han invocado. Y segundo, está la tradicional nulidad. La nulidad está prevista en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que es una ley secundaria, abajo de la Constitución, quiero decir, y que previene 10 causales que si se prueban en un 25% de las casillas, pueden llegar a anularse el conjunto de las elecciones presidenciales. Estos son los términos en los que está planteado. Yo creo que se inspiraron en la decisión de invalidar las elecciones de Morelia, ¿no? Es decir, Y Acapulco y algunas otras. Acapulco y Son algunas 4. más. Que bueno, finalmente hubo, digamos, una intervención que en un momento determinado vulneró el principio de equidad. No tengo la impresión de que vaya a prosperar demasiado esto, porque es un argumento más político que otra cosa. Una buena parte de los expedientes que se ponen sobre la mesa, el de Monex, el de Soriana, están todavía por demostrarse. Hay pues, cierta evidencia, pero esta es fragmentaria y todavía no es concluyente. Y una buena parte del argumento se cierra en que 5 millones de votos fueron comprados, lo cual el propio Núñez, Arturo Núñez, próximo gobernador de Tabasco y gran conocedor de estos temas, dijo, mire, el tema de probar la compra de voto es prácticamente imposible. Pues abrir la urna y decir, este voto lo compraron, este voto no lo compraron. Este voto está de los aborregados de Televisa y este no está de los aborregados de Televisa. Resulta tremendamente difícil. Hasta las encuestas metieron en la impugnación. Bueno, Adelante, Amparo. ahí tienes, o sea, el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador y, en efecto, como tú dices, Arturo Núñez, que fue uno de los redactores de la reforma electoral del 2007 y gran conocedor de todos esos asuntos, decidieron los legisladores, no presionados por nadie, sino por ellos mismos, los partidos, así decidieron que les convenía quitar ese principio que antes teníamos en la Constitución, que era la nulidad abstracta, que le daba No mucho estaba en la magor Constitución. jueves, bueno, No, era estaba en las leyes, jurisprudencia. pero se valía invocar la nulidad abstracta, la quitaron explícitamente en el 2007 y dijeron que la presidencial solamente se puede anular por las causas que estipulen las leyes, mismas que ya dio aquí el doctor Paoli. Entonces, se van en efecto por la otra vía los principios constitucionales basados en 4 sentencias, que no jurisprudencias, de elecciones locales en donde se anularon. Esto no opera, según la Constitución, para las elecciones presidenciales. Entonces, yo como tú, Leonardo, no veo que esto vaya a prosperar en términos de anular la elección presidencial, y las otras causales pues ya no se configuraron. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Hace mucha diferencia decir anular o invalidar? Es Leí Es que conduce a lo mismo. pero jurídicamente es diferente. No, el Dijeron- efecto sí. Pero el Es efecto el diferente mismo. por la jerarquía de leyes que estamos. Pero tanto El efecto es Lorenzo el mismo. Córdoba, consejero del IFE, como Jorge Alcocer, que también estuvo en la redacción de la Ley. reforma electoral del 2007, nos explicaban que finalmente es lo mismo,
porque las Conduce a lo consecuencias, mismo, ¿no? las consecuencias son lo mismo, que en realidad debería de haber habido un término unificado allí. Entonces, no tenemos que Porque mete confundirnos ahí en ese sentido y el efecto sería lo mismo. Está prohibido, van a intentar esa vía y, como dicen la mayor parte de los juristas, pues no va a prosperar. Sí, yo también y por creo eso que la movilización que tratábamos en el bloque anterior, ¿no? yo también creo que lo genérico quedó fuera. Está en el artículo 99 de la Constitución diciendo solo por causas específicas de la ley, es decir, la Así es. nulidad. Y las elecciones sobre las que están basando que fueron anuladas en términos genéricos, pues no son la elección presidencial, efectivamente responden a una norma local, en donde efectivamente en lo local puede haber la causa genérica de invalidación. Pero a mí me parece que lo que dice el artículo 99 constitucional quita la posibilidad de una invalidación por causas genéricas y se tiene que ir a lo concreto, al 25% de las casillas que tendrían que ser anuladas por alguna de las diferentes irregularidades que se están. Pero se invalidan esas casillas cuando es determinante sobre el resultado. No basta con que hayan ocurrido, porque a veces dices, bueno, pues sí, hay inconsistencias de aquí por allá. Tienen que ser determinantes en el resultado de cada una de esas casillas y esas casillas tienen que sumar el 25%. Entonces sí, ya combinas un criterio cuantitativo que son el 25%, con uno cualitativo, que es que anulas el restante, el 75% de casillas. Sí. Pero si no se cumple eso, yo creo que no va a proceder. Yo tengo la impresión de que va a persistir la duda de qué tan viable es el proceso de invalidación de las elecciones, que es distinto del de nulidad de las elecciones. Es distinto por dos razones. Uno, porque la invalidez está planteada en el artículo 99 de la Constitución, cuando ordena este artículo, en una de sus fracciones, al Tribunal Electoral que valore el proceso electoral y que determine, en su caso, dice, es decir, puede determinar que es válida la elección o que no fue válida. El en su caso quiere decir esto. Sí. Entonces, eso se presta a una interpretación para decir, todavía persiste alguna causal abstracta, aunque esta frase pueda ser desechada, pero la esencia de lo que significaba la causal abstracta quiere decir que hay una interpretación de si se declara con suficiente fundamento, por supuesto, si se generalizan las violaciones y se prueba esta generalización de las violaciones a los principios constitucionales establecidos en el artículo 41, entonces podría llegarse a declarar inválida. Me parece que esta es una posibilidad. No la veo muy probable, pero la sigo viendo. O sea, al final el tribunal hace una ponderación general. Las nulidades son las cuantitativas, las de cancelar o anular el 25% o más de las casillas. Por alguna causal. Esta es la que se ve casi imposible, porque es posible que se anulen algunas, que se encuentren algunas irregularidades, y bueno, en lugar de tener 3.200.000 votos de diferencia, va a tener pues 3 millones cerrados, entonces se cancelarán 200.000, así, muy optimistamente, con todas las pruebas que están aportando. Por tanto, yo veo las dos relativamente inviables, pero se mantiene esta interrogante de la que hablábamos en un principio desde el momento en que pues, se habla de esto, porque el constitucional, el artículo 99 de la Constitución sí le da al tribunal la facultad de declarar válidas y en consecuencia también de declararlas inválidas. Pues yo espero que todavía haya una actuación importante de la FEPADE, que todavía la veo como pintada o en la banca, o sea, todavía no juega un papel importante en la vida institucional de este país, y si realmente hubo los delitos electorales que denuncia la izquierda y también la derecha, porque en el documento que publicó el PAN este fin de semana reconoce que hubo un montón de trapacerías electorales. Yo creo que es de recibo que las persigan y que se diga quiénes son los responsables, igual que espero que el IFE haga una investigación completita del caso Soriana y de todos los donantes del revolucionario institucional, porque eso sí es escandaloso. Por otro lado está todo el alegato político de la izquierda, que esa es otra cosa, pero sí espero de las instituciones y de la parte, digamos, propiamente jurídica del movimiento obradorista, además de un sector del PAN que está diciendo que efectivamente ocurrió todo esto, usando por el presidente, que haya una serie de, digamos, correctivos, porque sí se cometieron un montón de irregularidades en muchas partes del país. No creo que hayan sido determinantes en un 25% de las casillas, por tanto el corolario del razonamiento no lo comparto.
pero sí deberían, digamos, limpiar esa elección, entre otras cosas para hacer una invitación a la izquierda al camino institucional, ¿no? Yo no solamente por invitar a la izquierda a un camino institucional, sino ahora sí que por un principio democrático. Todos sabemos, creo que en esta mesa, más allá de que sea muy difícil de probar, por ejemplo, el caso de los topes de campaña. El tope de campaña de la presidencia es de 330 millones de pesos y sabemos que lo rebasaron, pues vaya, todos los partidos, y que en todos los partidos incurren en estos actos de delitos electorales. Entonces yo espero que la limpien por eso, y sí es muy indignante ver que ha corrido el dinero que corrió en estas campañas. Creo que la interrogante que se abre es, una vez que llegue el 6 de septiembre y que el tribunal se vea ya obligado en su fecha límite a hacer la declaración de validez o la de invalidez de las elecciones, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que uno exigiría a los partidos políticos que hicieron esta ley y que además se comprometieron a jugar con estas reglas del juego y aceptar los resultados que emanen del tribunal, ¿sí?, después de haber hecho todas las impugnaciones, es qué va a pasar. Va a respetar el movimiento. Hay un pronunciamiento por parte del líder del movimiento progresista, decir, ahí van a estar nuestras pruebas y cuando el tribunal diga, entonces aceptaremos o no. Yo creo que ese es el interrogante. Ahora, decía nuestro compañero Sergio Aguayo en la mañana que revisó las 600 páginas de la impugnación jurídica que presenta el PRD y que encuentra que está muy mal hecho, es decir, que está como muy poco profesional, muy poco especializado, ¿no? Por lo cual dice, por ejemplo, que las pruebas que están presentando son recortes de periódicos, en muchos casos. Se publicó tal cosa, entonces no son pruebas fehacientes, son la reproducción de lo que se está diciendo, ¿sí? O sea, ellos declaran hay 5 millones de votos, la prensa lo reproduce y lo pones eso de prueba, ¿no? Y ahí sí no tienen mucho espacio para decir que no estaban preparados, porque el propio López Obrador dijo, a diferencia del 2006, tenemos un ejército, que llamó Morena, de personas que van a estar en todas partes detectando cualquier trapacería. Por tanto, a menos que sus huestes no le hayan cumplido y no hayan logrado documentar esto que él dice, la verdad es que sí estaría como presa de sus propias declaraciones. O la compra del voto, que sí habían señalado desde antes que iba a ocurrir, tenía que haberse preparado para documentarlo lo mejor posible. Vamos a tenernos que ir a otro bloque, pero nada más reportarles algo que publica hoy el periódico Reforma, que en los estados más pobres ganaron unos con López Obrador, o ganó López Obrador, y otros ganó Peña Nieto. O sea, tampoco está generalizada la hipótesis de que uno solo se aprovechó de la pobreza para comprar votos. En fin, nos vamos a un siguiente bloque. No nos deje, vamos a seguir tratando cosas interesantes. Bueno, pues lo más probable es que en septiembre sea declarado como presidente electo Enrique Peña Nieto. Desde luego habrá que dejar que el tribunal haga su trabajo, pero en virtud de lo que decíamos en el segmento anterior, la probabilidad apunta para allá. Pero Peña Nieto, desde luego que no va a llegar en una situación muy sencilla para gobernar, porque de todas maneras el aspecto político habrá marcado como sucias o como cuestionadas estas elecciones. Su triunfo, por lo tanto, además llega con un margen bastante menor del que habían anticipado las encuestas, casi a la mitad de lo que habían dicho como promedio, y además no llega con la mayoría que también se había especulado que podía conseguir en el Congreso. De tal manera que estará realmente en una situación en donde se antoja por lo menos difícil que siquiera intente una regresión autoritaria o una restauración del régimen autoritario, como también se ha manejado mucho la idea de que el regreso al PRI significará el regreso a los peores años del oscurantismo priista. Pero me parece que las condiciones no van a ser favorables para ello y que por el contrario él tendrá que avanzar, tendrá que legitimarse en el desempeño. Es parte de lo que le están planteando algunas fuerzas políticas, es decir, bueno, ok, va a quedar ahí tu triunfo, será difícil de echar abajo en el tribunal, pero tienes que hacer un compromiso de avanzar en aspectos democráticos y ha planteado algunas reformas por lo pronto que tienen que ver con el ataque a la corrupción, que es una agenda que el PAN dejó en estos 12 años de lado, que había sido una de las que habían identificado al PAN durante sus años de oposición, desde que nació en 1939, y a la hora de estar en el gobierno, pues la dejó de lado. Ahora el PRI tendría que retomar ese estandarte en contra de la corrupción y aplicarlo con seriedad. Ojalá que no se quede nada más en proyectos, en nueva burocracia, porque tenemos muchas instituciones que eventualmente podrían combatir
seriamente la corrupción y no lo hacen. En todo caso, está el incrementar la posibilidad de la transparencia, que no quede solamente en el gobierno federal, el IFAI, que digamos es la institución más acabada en términos de la transparencia, y también el de establecer algo que debió haber hecho el PAN también, establecer mecanismos de rendición de cuentas a los gobernadores, porque el federalismo que el PAN estuvo promoviendo en estos 12 años consistió en dar más dinero a los gobernadores, pero sin mecanismos que les permitiera o que permitiera que aclararan en qué estaban gastando ese dinero y que hubieran mecanismos de rendición de cuentas eficaces. Yo creo que hay un punto más, ¿no? Que es, este organismo que debe transparentar el uso de la publicidad gubernamental para evitar el culto a la personalidad o beneficiar al gobernante en turno, que es de lo que acusan a Peña Nieto de haber hecho, digamos, siendo gobernador del Estado de México. El mensaje que está mandando es: no voy a hacer lo que hice como gobernador, ahora como presidente de México ofrezco esa transparencia, que él también lo debió haber hecho el PAN, y muy buen servicio le hubiera hecho al país. El tema de anticorrupción, pues yo creo que arranca bien, o sea, toma los 3 temas más importantes. El tema es que efectivamente el jinete se suba al caballo, y le podría ofrecer a la oposición, por ejemplo, al obradorismo o al panismo o a los dos: nombren ustedes al zar anticorrupción, digan quién quieren que sea el zar anticorrupción y yo me comprometo a nombrarlo. Con eso ya pasas de los dichos a los hechos, porque Peña tiene no solamente que legitimarse internamente. Finalmente, como tú decías, a lo mejor es el más enojado con las encuestas, incluso más que López Obrador, porque le pronosticaban un triunfo comodísimo, y resulta que no fue tan cómodo, es un triunfo apretadito. Pero además del ámbito interno, tiene un severo problema en el exterior. Es decir, no hay periódico o medio influyente del exterior que no haya dicho: a ver, pues ustedes traen una corrupción de 70 años y hasta ahora no hemos visto que gobiernen de otra manera, que no sea con trapacerías, compras de oposición, compras de medio y todo lo demás. Por tanto, sí tiene que hacer de necesidad virtud y demostrar en el arranque que tiene una verdadera disposición a reformar y a pedir una disculpa pública por lo que su partido ha sido en estos tiempos. Termino recordando la agenda gubernamental, la agenda legislativa. Él está pidiendo ahora que el PAN se comporte como el PRI no se comportó. Yo creo que muy bien podría decir: bueno, pido una disculpa por esa mayoría que tuve de 2006 a de 2009 a 2012, que no permitió que avanzara nada, y les pido ahora que hagan otra cosa. Y que me crean, ¿no? O sea, pido una disculpa por lo que hicieron mis compañeros y que ahora me crean, ¿no? Decía Peña Nieto en las entrevistas de la semana pasada y en el artículo de hoy en el periódico Reforma que va a hacer esto, gobernar de manera incluyente, por necesidad y por convicción, ¿no? Por necesidad porque tiene tiene una composición en el Congreso adversa, y por convicción porque nos quiere decir que es un hombre democrático, y precisamente sus 3 pilares que ha venido anunciando, además de la agenda legislativa, tienen que ver con aquellas características que buena parte de los mexicanos vemos en el PRI y que buena parte de los electores no votan por Enrique Peña Nieto por ver esas características, y por eso se va a la relación con los medios, a la transparencia y a la corrupción. Ahora, yo me pregunto si su freno más importante pudiese estar en el Congreso, y yo creo que no, porque esto que estás planteando, incluso con tu magnífica sugerencia de que se lo dé a la oposición, al PAN o al PRD o a los dos, ¿sí? Podría ayudar a que se llegara a estos acuerdos. Yo lo que me pregunto es qué va a pasar con los 21 gobernadores con los que va a entrar a gobernar Enrique Peña Nieto. Cuando Crespo nos recuerda que una parte de su agenda, y que además hay que decirlo, es una asignatura pendiente del PAN, que es muy vergonzoso porque el PAN fue un partido que siempre levantó la bandera del federalismo y no hizo nada durante los 12 años más que darles recursos a los gobernadores. Yo me pregunto si reformas tan importantes como es la que mencionan ustedes va a transitar por unos gobernadores que están más que contentos, con cada vez más recursos y cada vez menos responsabilidades. Creo que ahí es donde va a encontrar su obstáculo más grande, no tanto en el Congreso, donde con el PAN podrá sacar estas reformas estructurales, si es que el PAN no agarra una actitud de venganza, ¿no? No, yo creo que el PAN no la va a agarrar, y lo acaba de advertir, decir: nosotros no vamos a pagar con esta moneda de estarlos bloqueando, impidiendo las reformas. Creo que están
en la línea correcta. A mí me parece que es importante destacar que de los tres cambios o las tres reformas que hoy plantea en su artículo de Reforma, del periódico Reforma, Enrique Peña Nieto, hay una que se refiere muy indirectamente a los medios, pero no a las relaciones entre los medios y la política. ¿Sí? No, se refiere a que va a crear un organismo de ciudadanos que vigilen la contratación de... Pero no es este el problema central. El problema central es la concentración de medios, que es la que están denunciando. Esa ni de lejos está tocada. Y la segunda, que yo entiendo por qué no la toca en este momento, aunque tengo expectativas de que la pueda llegar a tocar, es la reforma laboral. Una reforma que además ya fue avanzada, porque en el periodo que está terminando, en la legislatura que está terminando, el PAN presentó una iniciativa de reforma laboral, el PRI presentó otra, el PAN echó para atrás la suya, lo estoy diciendo en resumen, y dijo, apoyo la del PRI, pero ya, se la firmo como va. Y entonces el PRI dijo no. Por eso en este momento, porque necesita el apoyo de una serie de corporaciones que están vinculadas con una tragedia si hay una reforma laboral. Entonces ahorita no lo va a decir. Y tampoco la reforma de medios de fondo, que es la que realmente está reclamando el auténtico movimiento Yo Soy 132. Esa es la reforma más fuerte que está reclamando el Soy 132, no la invalidez de las elecciones, etcétera, que esas han venido como a dejarlo dentro, como cuando meten toros bravos. Todos mansos que se llevan al bravo, aquí es al revés, aquí meten toros bravos que se llevan al manso, que era el 132. Bueno. Ahora, aunque coincido con Amparo que la parte más difícil puede ser con los gobernadores, en realidad ya están hechos unos señores feudales que pueden hacer lo que quieran adentro de su jurisdicción, donde los mecanismos democráticos internos los tienen prácticamente sometidos, los tienen controlados. Pero tampoco veo tan en automático la relación con el PRI, con la bancada priista de Peña Nieto. Por lo siguiente, a veces se da por automático que el PRI es uniforme y que es homogéneo. En esta supersimplificación de la realidad política que dice el PRI y el PAN son lo mismo, son la derecha. Olvidarnos que el PRI adentro hay una cantidad de grupos, por lo menos dos corrientes importantes que son los neoliberales, pero que son los nacionalistas revolucionarios también, de donde surgió justamente el PRD. Y de donde surgen muchas de las gentes que siguen alimentando al PRD, tipo Manuel Barlet, tipo Arturo Núñez, etcétera. Y que eso fue lo que dificultó también el acuerdo entre el PRI y el PAN en algunas de las reformas, como la energética, lo fiscal. Eran rebeliones dentro del propio PRI que echaban abajo esas iniciativas y que cuando se le pregunta a Peña Nieto como candidato, oiga, pues si el PRI no apoyó esas reformas, ¿por qué ahora usted las ofrece? Dice, es que no había nadie que disciplinara al PRI, porque no teníamos al árbitro supremo, que era el presidente, pero yo desde la presidencia voy a disciplinar a mi bancada. Está la incógnita pendiente. Desde luego me parece que desde la presidencia habrá recursos políticos suficientes para disciplinar esa bancada priista. No es tan automático tampoco, habrá que verlo, pero sí el asumir que el PRI en automático va a seguir con las iniciativas de Peña Nieto no es tan... Tiene algo como de película de los tres chiflados, ¿no? Voy a disciplinar a mi bancada que ahora será coordinada por el que sí quería las reformas cuando yo no las quería. Pero bueno, vamos a esperar que las hagan y efectivamente que procedan. Yo creo que lo de los gobernadores, María Amparo, José Antonio, es muy claro. Ahora se les acabó el espacio de comodidad de decir, las cosas malas pasan porque hay un mal gobierno del PAN. O sea, ahora cada vez que haya muertos, van a ser los muertos de Peña Nieto. ¿Y qué van a decir los gobernadores? La estrategia fallida de Peña Nieto, es decir, se les acabó ese espacio de comodidad de que lo malo se va a Los Pinos y lo bueno se queda en el gobierno local. Yo creo que esa parte se les acabó. Sí. Y hay otra cuestión que tal vez podríamos, no sé si hay un minuto para, lo relacionado con la reforma energética, que efectivamente hubo allí todo un rejuego de bloqueo y contrabloqueo. Cuando el PRI propuso una reforma energética, el PAN la bloqueó. Cuando el PAN la propuso ya con Fox en la cabeza, el PRI la bloqueó. Y ahora Peña Nieto ha anunciado que va a promover la inversión privada en Pemex, es decir, que se admita la inversión sin perder la rectoría del Estado. Esto no lo ha vuelto a tocar, esto no está en las tres y valdría la pena pues volverlo a sacar. Pero sobre la posición que tendrá el PAN respecto de Peña Nieto, vamos a hablar en el siguiente segmento. Acompáñenos. Sí.
Sí, el Partido Acción Nacional decidió no acompañar al movimiento progresista en este tema de la invalidación de las elecciones y ahora, bueno, pues transita por un camino un poco ambiguo porque por un lado dice que se han cometido un montón de irregularidades en todo el país, en el documento que publicaron este fin de semana así se acredita, pero al mismo tiempo dice que hay que empezar a avanzar en una serie de reformas, una reforma electoral que incluya, me sorprendió ver el artículo hoy de Javier Lozano en el Universal, el interregno, es decir, legislar para que este larguísimo periodo que tenemos de julio a diciembre se reduzca, piden la segunda vuelta nuevamente, piden una serie de cuestiones que están en el paquete efectivamente de propuesta política del Partido de Acción Nacional y otro conjunto de reformas que tiene que ver con la competitividad del país, en esa va la reforma laboral. El PAN está mandando el mensaje que está dispuesto, como ya se decía en el bloque anterior, a jugar el papel de oposición leal. Supongo que está tratando efectivamente de colarse, como ocurrió en el 2006 con el PRI, de decir, a ver, cuando un gobierno está acorralado en una situación precaria, como al parecer va a estar el de Peña Nieto al arranque de su mandato, tiene que contar con una oposición que lo ayude a desplazar reformas. Aquí la pregunta es, uno, si el PAN finalmente ya tiene una cabeza que vaya a definir su línea o puede efectivamente convertirse en un partido profundamente dividido, como lo hemos visto en la estructura territorial. Y la segunda es, ¿quién va a ser esa persona? Si efectivamente, como todo parece indicar, el presidente Calderón saliendo intenta llevar el liderazgo del PAN o se lo deja a alguien más. En fin, veremos cómo se comportan en los próximos meses. No creo que tenga tanta ambigüedad el PAN respecto a los resultados electorales. Mantiene una posición pues muy similar a la que hemos expresado aquí los cuatro, en el sentido de que se vale, que hay que limpiar la elección, que hay que perseguir el camino jurídico, pero que al final hay que admitir lo que diga el tribunal. Y me parece que el PAN ha seguido consistentemente desde hace 15 días, claro, son muy pocos, y que lo confirma a través de esta posición que bien describes, Leonardo, en el sentido de que va por las reformas. Tiene la ventaja, la desventaja que tú mencionas, que no hay un líder. ¿Quién va ahorita a recoger los pedazos del PAN? ¿Sí? Un PAN que de los tres grandes partidos es el gran derrotado al pasar a un tercer lugar en la presidencial y, bueno, no un tercer lugar en el Congreso, pero también... Pero sí, en la Cámara de Diputados, sí. No. Sí, tercer lugar. No. Queda en segundo lugar, a menos de que me estés contando PRD, PT, Movimiento, que no se vale contar esos tres desde mi punto de vista, Pauli, porque Andrés Manuel López Obrador tiene la mayor parte de los de PT, Movimiento Ciudadano y, digamos, otras corrientes. Y no siempre van juntos. El PRD y no siempre van juntos. No votan juntos, tradicionalmente no han votado juntos, solamente en 40% de las ocasiones ni siquiera votan juntos. Tiene la ventaja sobre el PRI, sobre lo que mencionaba en el bloque anterior José Antonio, que es un partido menos dividido con respecto a las reformas, las estructurales, ¿no? Con respecto a la energética, con respecto a laboral, etcétera, porque no tiene ese electorado que cuidar, esos apoyos electorales que tuvo Peña Nieto. Y en ese sentido, creo que después de 5 años de gobierno sin mayoría, se debe de haber aprendido en este país que, queremos el electorado, pesos y contrapesos, también implica eso o conlleva tener que colaborar. Y creo que el Partido Acción Nacional, por números, por, digamos, ideología, por plataforma electoral, es el más adecuado, el más fácil que vaya a colaborar con el PRI para sacar adelante estas reformas. Tiene esa fortuna. Sobre todo si el PRD en esta impugnación y esta protesta parecidas a las del 2006, aunque en condiciones electorales distintas, pero va en el mismo sentido, pues va a quedar también como marginado de los diálogos y negociaciones del Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se le abre la posibilidad al PAN de ser el interlocutor privilegiado para sacar adelante una agenda legislativa frente a un PRD o que se divide entre ellos mismos. Eso puede pasar también, que se divide el PRD entre los chuchos otra vez y los grupos que están directamente controlados por López Obrador y que no conformen una mayoría suficiente para negociar directamente con el PRI algún tipo de reformas. Pero me parece que el PAN sí va a colaborar, creo yo, esa sería mi apuesta, no solo porque lo están diciendo, sino porque quizás sea la mejor forma de reivindicarse, la mejor forma de volver a recuperar una cierta credibilidad frente a la situación que entrega, porque son 12 años en donde defraudó a mucha gente, donde representaron un gran fiasco en relación con la agenda
democrática que habían ofrecido. Y si se van a poner precisamente en esa actitud de que como estoy en la oposición ahora no colaboro, porque voy a esperar a que yo sea gobierno otra vez, cuando queda con una autoridad moral muy mermada, que no cumplió lo que históricamente dijo que iba a hacer, creo que la mejor vía para irse reivindicando frente a la opinión pública es colaborar para sacar adelante ciertas reformas. Yo creo que efectivamente el PAN va a retomar una trayectoria de... Estuvo muy claramente planteada en una cierta forma en el 88, cuando se supone que bueno, el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas reclaman un fraude, dicen aquí hubo fraude. Al principio convergen doña Rosario Ibarra de Piedra, don Manuel Cloutier y don Cuauhtémoc Cárdenas, y después viene un manifiesto del PAN en donde el PAN dice, vamos a plantearle al PRI que se legitime por resultados. Y le plantean una serie de cosas, entre ellas una reforma electoral y otras. Ahora está retomando ese camino que es, bueno, esto requiere legitimarse. Y nosotros perdimos, claramente fuimos al tercer lugar en la presidencial y en muchas otras cosas, perdieron 2 gubernaturas, muchos municipios, etcétera. Es decir, estamos hablando de una pérdida y tiene que regresar. Toda reconstrucción posible o refundación, algunos hablan de reconstrucción, otros de refundación, como lo hicieron en el PRD en algún momento. Ahora, ante el fracaso, están hablando de esto. Tienen que regresar a este origen de oposición leal, sensata, encaminada a empujar el bien común, aunque no hubieran ganado una posición importante. Yo creo que esa es la posición que va a adoptar, que ya está anunciando y que va a recoger su vieja tradición de 88 para acá, quitando, claro, estos 12 años en los que no pudo impulsar ni las reformas, ni el anticorporativismo, ni nada de lo que había esperado, ni la anticorrupción. Pues ya veremos. Lo interesante ver ahora es quién asume el liderazgo del PAN. Supongo que la primera incógnita a despejar quiénes son los liderazgos legislativos. Parece perfilarse Cordero en el caso del Senado, no sé si en la Cámara de Diputados vaya González Morfil, pero claramente que esos liderazgos legislativos puedan tener esta interlocución necesaria con el PRI y con un sector de la izquierda, con el cual podrían pactar un montón de cosas. El PAN tiene, digamos, esa posibilidad de pactar reformas estructurales de tipo económico con el Revolucionario Institucional y reformas de más fondo en la estructura democrática y funcionamiento del Estado y de derechos con el Partido de la Revolución Democrática. Lo que no sé es quién va a administrar eso, porque ciertamente el varapalo que recibió en las urnas al PAN sí lo ha dejado en una situación por lo menos complicada, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el liderazgo, hay un montón de varones que se quieren apropiar de esa posibilidad, desde los muy radicales, pienso en la gente de Guanajuato, hasta otros que tienen una visión mucho más moderada. Creo que algo que sí hay que reconocerle al PAN es que está haciendo una profunda autocrítica, ¿no? Ya lo señalaba un poco Paoli, sobre la base de decir, pues, si lo hicimos mal, perdimos, no cumplimos. En fin, he leído varias. Sí. Salió una de Germán Martínez originalmente, pero he leído varias. Javier Corral, Rodríguez Prats, que es uno de los ideólogos del PAN también, que están haciendo realmente una autocrítica fuerte, cosa que hace mucho que no veo en la izquierda, porque aquí sí están partiendo de la derrota. Nos faltaron buenos candidatos o no formamos los cuadros adecuados, les llevamos mal, en fin, una serie de cosas, pero si tú partes de que no perdiste, sino que te robaron la elección, pues no tienes que corregir nada, decir, no, pues nosotros lo hicimos perfectamente bien, en el caso de la izquierda. Lo que pasa es que nos roban una y otra vez, entonces no corriges nada. Yo creo que el PAN no va a cometer el mismo error que cometió el PRD, no solamente de no hacer la autocrítica, que tampoco la hizo en las elecciones pasadas, aun cuando quedó muy cerca de Calderón, Andrés Manuel López Obrador en el 2006. El PAN, el PRD fue en el 2006, ahí sí, la segunda fuerza y la tercera fuerza fue el PRI, pero muy, muy por debajo. Y sin embargo, si ustedes se acuerdan, el PRI se comportaba como el que fijaba la agenda, se comportaba como la primera fuerza. Bueno, el PAN ahora tiene la oportunidad de oro para hacer lo mismo, volverse el factor de gobernabilidad dentro del Congreso y hacer que este país prospere y no andar con las pichicateces de que quién se va a colgar la medalla de las famosas reformas estructurales. Entonces, el PAN, a pesar de ser el gran perdedor de la elección, tiene la gran oportunidad, creo yo, de volverse ese factor de gobernabilidad, ¿no?
porque la izquierda le está dejando ese espacio. Claro. Y se lo va a dejar porque además se va a fraccionar en el Congreso esa izquierda, sobre todo si se impugna el resultado de la elección por parte del tribunal, que puede volver a ocurrir, ¿no? Pues ya veremos lo que hace. Efectivamente hay que ver si la izquierda efectivamente también toma la parte que le toca y asume que, bueno, pues si son la segunda fuerza, pueden, si se mantienen unidos y en la línea institucional, ejercer como segunda fuerza y no dárselo a la tercera, pero ya veremos en las próximas semanas cómo se resuelve eso. Lo que le proponemos es que el próximo lunes nos acompañe en un programa más de Primer Plano.